El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos del 27 al 36, titulado La Gloria de Dios, celebrado el 11 de abril del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Bueno, el pasaje es Lucas 9, empezando en el versículo 27, Lucas 9, 27, y se va hasta el 36. Lucas 9, 27 al 36. Y yo he titulado este mensaje La Gloria de Dios. Pude haberle dado otro título, pero ahorita vamos a ver por qué le pongo La Gloria de Dios. Y el pasaje dice así, empezando en Lucas 9, 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban reunidos, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que nosotros estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Con este pasaje hemos leído los evangelios. Está tanto en Mateo como en Marcos, no está en Juan. Y es el pasaje de la transfiguración de Jesús. Jesús se quita la careta que traía, la careta de humano que traía en ese momento, para que 3 de sus apóstoles vieran quién realmente es Jesús. Que Jesús toma un cuerpo humano, es tan hombre como tú y como yo, pero es muy diferente a nosotros porque al mismo tiempo es Dios mismo. Inclusive si nos vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 1, empezando Apocalipsis, el versículo 17 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice así. El apóstol Juan, que es el que está escribiendo Apocalipsis, realmente tendrías tú que irte atrás, muy atrás, es el último de los libros, ya lo pasamos. Pero este es Apocalipsis, y nos vamos al capítulo 1, aquí estás en el capítulo exacto, vamos al capítulo 1, nos vamos al capítulo 1, y en el capítulo 1, versículo 17 dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas,
yo soy el primero y el último. Bueno, Juan había estado con Jesús, pero ahora está viendo al verdadero Jesús, como Jesús realmente es. Y es muy diferente al Jesús humano, al cual había estado acostumbrado Juan. 17, ¿qué, perdón? Capítulo 1, versículo 17 de Apocalipsis. Y acá en nuestro pasaje de Lucas, acá regresando a Lucas 9, en el versículo 28, él dice que él tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo. Que realmente el mismo Juan estuvo ahí con Jesús, vio este evento del cual vamos a hablar ahorita, y sin embargo después allá en la isla de Patmos, 50 o 60 años después, no sé cuántos, porque era ya el fin del primer siglo, quizá año 95 después de Cristo, muy viejo ya Juan, ve a Jesús y dice que cuando le vi, pues no lo reconocí para nada, caí casi desmayado al ver esta imagen de la gloria de Dios. Bueno, esto es lo que trae realmente la gloria de Dios. Nadie ha visto a Dios. Dice la palabra de Dios que nadie puede ver a Dios como es y vivir. Hemos visto diferentes cosas de Dios, pero a Dios mismo nadie le podría ver. Pero yo sí. Bueno, aquí vamos a tener una transformación. Of course, claro que vieron a Jesús, lo tuvieron 3 años, ¿no? Sí. Como humano. En este momento Él se va a transformar, pero van a ver algo muy pequeño. En realidad nadie puede ver a Dios y vivir. Vamos a ver al versículo de Jueces 13. Y si no lo encuentras, no importa, Jueces está en el Antiguo Testamento, es el 6º libro de la Biblia, Jueces 13, en el versículo 21, dice la palabra de Dios, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Sí? Nadie puede ver a Dios. Es más, hay otro versículo aquí, Éxodo 33, que es el 2.º libro de la Biblia. Éxodo 33, 20. Dice Éxodo 33, 20. Hablando Dios, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. La gloria de Dios es intensa. La gloria de Dios, bueno, no sé ni siquiera cómo describirla. El mismo apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, se le apareció Jesús con toda su gloria. Y dice que fue tal esto que número 1 se cayó. Número 2, por 3 días estuvo ciego, le afectó los ojos. Y parece ser que eso también le afectó los ojos por el resto de su vida. Él sufría de una enfermedad muy dolorosa en los ojos por esta fuerte visión que había visto, ¿no? ¿Sí? La gloria de Dios. Regularmente cuando la presencia de Dios se manifiesta, pues trae toda su gloria. Y Él lo puede hacer de muchas maneras, pero el Dios como tal nadie lo ha visto. Por ejemplo, cuando termina en el tabernáculo, en el desierto, que Moisés recibe todas estas instrucciones de Dios para que construyan el tabernáculo donde Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Y al terminar el tabernáculo, Éxodo 40, aquí mismo en Éxodo 40, 34, dice, entonces una nube cubrió
el tabernáculo de reunión, y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Así es. La gloria es tal que, pues no sé, no entendemos totalmente. Y aquí vamos a ver la manifestación más grande de la gloria de Dios, que fue la transfiguración de Jesús, en lo que Jesús realmente es. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos está muy atrás en la Biblia. Hebreos capítulo 1, mira, Mariana es bien inteligente y entonces ya tiene ahí su índice para que rápidamente podamos llegar al capítulo 1, versículo 3. ¿Dónde estás tú? ¿En Hebreos ya? En Hebreos, perfecto. Entonces vamos al principio de Hebreos, capítulo 1. Me encanta. Y versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero dice aquí que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Bueno, Pablo mismo lo llama Señor de Gloria. Le da ese título porque él sabe la gloria que tiene Jesús. La cita es 1 Corintios 2:8. Santiago lo llama glorioso. Santiago 2:1. Pero aquí en este pasaje, con mucha fuerza, vamos a ver la gloria de Dios. Y también tiene un propósito de por qué hizo eso Jesús. No creas que estaban aburridos ese día. ¿Qué vamos a hacer así? Hoy no hay fútbol. Bueno, mira, vámonos al monte y no voy a... No, él tenía un propósito muy específico de por qué quería hacer esto para con sus discípulos. Inclusive tiene la gran enseñanza de que es una prevista, es una probadita de lo que será cuando Cristo regrese a la tierra. ¿Y cómo va a regresar? Él va a regresar con toda su gloria. Él va a reinar aquí en la tierra durante 1000 años con todos los cristianos. Y va a poner orden en el mundo, y el mundo será como Él originalmente lo diseñó. Entonces, vamos a ver cómo es Jesús, cómo será ese Jesús. A veces el mundo, pues lo último que vio es pues, ahí un señor ensangrentado en una cruz, totalmente derrotado, que no podía bajar y todo. Y eso es lo último que vio. Pero no es el capítulo final, ¿no? Jesús regresa con toda su gloria, con todos sus ángeles, a reinar en la tierra. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Bueno, desde el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Se lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta,
y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, Dios promete, Jesús promete regresar a la tierra. Tuvo una primera venida, en esa primera venida tuvo el específico propósito de venir a morir por nosotros, murió por nosotros. Resucitó y Él va a regresar, a reinar en la tierra. No, esa es la cita, Carlos. La cita fue Mateo 24, 30 por y razón, 30. ¿Qué Es que dije? dijiste 25 y yo Ah, no ya sé. sé, ¿qué tipo? Eso es nada más para ver si están despiertos. No, sí. Porque Mateo. Efraín ya lo vi ahí medio, se me estaba durmiendo, dije, pues te va a dar una pruebita a ver si pregunta. Mateo 24, exactamente. Pero nos vamos a Hechos, aquí en Hechos, en el capítulo 1, cuando Jesús... Porque bueno, el mundo vio a Cristo la última vez en la cruz, pero algunos hombres, los creyentes, vieron a Cristo resucitado, glorioso, e inclusive lo vieron partir. Dice Hechos 1:10. Hechos 1:10, después del Evangelio de Juan, está Hechos, capítulo 1, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, porque estaba ascendiendo Jesús, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Salud. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces Jesús regresa a la tierra. Esa es una enseñanza muy, muy importante de esperanza para nosotros. Es más, así termina la Biblia. La Biblia, el último versículo de la Biblia, allá en Apocalipsis 22, 20. Apocalipsis 22, 20, el último versículo, está escribiendo Juan y dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Juan está muy deseoso de que Jesús regrese a la tierra. Pues este pasaje de la transfiguración tiene esa enseñanza también. Bueno, pero espérame tantito. Han pasado 2000 años, Lita, y todavía Jesús no llega. El apóstol Pablo tenía la certeza de que Jesús venía en su tiempo. Pues murió Pablo, y murió el discípulo de Pablo, y murió el discípulo del discípulo de Pablo, y murió el discípulo del discípulo del discípulo del discípulo de Pablo, y así subsecuentemente. Y estamos en el año 2013, creo. ¿Sí? ¿13? O 23. Y no llega todavía. Y entonces, claro que hay muchos incrédulos que dicen: oye, a mí se me hace que no es verdad. A mí se me hace que ustedes están cuenteando todo esto. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Los incrédulos dicen, segunda de Pedro 3:4 dice, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bueno, pues no es así. Tú puedes esperar, pero tarde o temprano Cristo va a regresar a la tierra. Pues este evento es muy importante porque quería Jesús mostrarse a sus propios discípulos y los marcó para toda su vida. Ellos estaban muy enigmáticos
preguntándose, oye, a ver, espérame, nos acaba de decir que se va a morir, que lo van a entregar en Jerusalén y lo van a crucificar y lo van a escarnecer y lo van a matar. Estaban muy tristes con esa noticia. No entendían, ¿no? Porque ellos esperaban a un Mesías reinante, que con todos estos milagros de multiplicar los panes, de curar a todos los enfermos, pues pensaban que pues ya vamos a echar a los romanos de aquí y finalmente la gloria de Israel va a regresar con el Mesías que ahora va a reinar. Pero no es así. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos dice esto él? No entendían que iban a ser dos venidas. La primera venida a morir por nosotros y la segunda venida a reinar a la tierra. Necesitaban un poquito de pues vitaminas para su muy débil fe que estaban teniendo. Y esto ciertamente se las va a dar. Verían, ahora entrarían físicamente al reino de los cielos con Jesús al verlo en este gran milagro que estaba aconteciendo. Y el pasaje empieza, pues vamos a Lucas, ahí donde estamos estudiando, Lucas 9:27, y el versículo de Lucas 9:27 dice, déjame ver aquí, 9:27, pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí. ¿Quiénes? Pues los apóstoles que estaban ahí con Jesús. Ahí estaban los 12. Dice, algunos de los que están aquí, no todos, pero algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Antes de morir, ellos van a ver el reino de Dios. Tampoco lo entendieron mucho. Pero dice el versículo siguiente, aconteció como 8 días después de estas palabras que se iban a cumplir. Se va a cumplir. En 8 días Cristo les va a enseñar a los apóstoles, a 3 de ellos, el reino de Dios en toda su gloria, sin tener que haber pasado por muerte, que es esta transfiguración. Y vamos a ver 4 cosas en este pasaje de transfiguración. La primera de ellas es la transformación misma. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 29, la primera de estas cosas, la transformación. Entre tanto que oraba, Jesús se puso a orar. Bueno, vamos a leer el 28 todo. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo, y subió al monte a orar. Él se fue a orar y se llevó 3 testigos, porque todas las cosas tienen que ser con 2 o 3 testigos. Se lleva 3 testigos, él se pone a orar, él es el único que está orando, porque vamos a ver que los discípulos se duermen, ¿no? Dice que mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Dice que hubo una metamorfosis, un cambio, ¿no? Jesús se quita el disfraz de humano que tiene y de repente empezamos a ver toda su gloria en una luz súper brillante. Bueno, no nos podemos imaginar cómo fue aquello, que ya no era realmente humano, aunque sí lo veían como humano, pues era el mismo Jesús, pero había algo muy, muy raro en lo que estaba pasando. Dice la palabra de Dios que radiaba, sacaba luz de su propio cuerpo. Tenía la apariencia de hombre, pero revelaba la gloria divina de ser Dios mismo. El Shekinah, la gloria del Antiguo Testamento, que en muchos pasajes se ve. Cada vez que aparece Dios en el Antiguo Testamento, viene con esa gloria y con esa luz resplandeciente. Tanto era la luz que tenía, dice que sus mismos vestidos tomaron ese luz resplandeciente blanco, que emitía una luz como de relámpago. Te ves los relámpagos por allá
en el cielo, ¿verdad? Pero de una manera tan intensa y constante, no un segundo o dos como los relámpagos. Sus vestidos se pusieron así de radiantes y resplandecientes. ¿Sí? Y esto es lo que vieron estos apóstoles, medio dormidos, y dos testigos. De repente aparecieron por ahí dos personas. Dice la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver que estas dos personas tienen también una muy específica simbolismo de por qué aparecen y quiénes aparecen. Entonces, número uno, vemos la transformación misma de Jesús, en donde lo vemos tal como Él es, como Dios mismo. Número dos, la asociación. De repente vemos a Jesús con dos personas. Jesús no estaba solo. Dos hombres hablaban con Él. Versículo 30. He aquí dos varones que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías. Bueno, yo quiero decirte que nadie conocía a Moisés y Elías. No, Moisés había muerto 1400 años antes. Elías había muerto como 700 años antes. Oye, pues, ¿cómo te llamas? ¿Cómo que Elías? ¿No? Pero bueno, Jesús sí sabía quiénes eran esas dos personas. Y yo creo que de alguna manera se los hizo saber a sus tres apóstoles, para que los tres apóstoles supieran quién era Elías, supieran quién era Moisés, porque no tenían ningún retrato de ellos. Y han dicho, tú Moisés, no, tú eres Elías, tú, bueno, ya no sé quién es quién. En fin, ¿sí? Y Jesús les dice que estas personas son Moisés y Elías. Ahora dice la palabra de Dios que nuestros cuerpos, cuando nosotros morimos, pues se van a la tierra, se desintegran, se hacen pedacitos y adquirimos un cuerpo glorioso nuevo que tendremos cuando nosotros estemos con Él en la eternidad con cuerpo y espíritu. Y entonces estas personas debieron haber tenido este cuerpo transformado, un cuerpo glorioso, pero identificados como las personas que fueron en la tierra. Y así seremos nosotros también. O sea, Diego seguirá siendo Diego y yo sabré que es Diego porque inequívocamente diré, mira, ahí viene Diego. A lo mejor hasta con los lentes. Ahí viene, ¿no? Pero diferente, transformado. No será el mismo cuerpo. Y aquí tenemos esta situación con Moisés y Elías. Ellos sí sabían lo que estaba pasando. Ellos sabían que Jesús tenía que morir. Habían estado en el cielo ya por más de casi un milenio uno y un milenio y medio el otro. Ellos sabían del plan de Dios, ellos sabían de que Cristo venía a redimir al hombre. Ellos sabían todo esto, los apóstoles no, pero ellos sí. Y dice que ellos empiezan a platicar sobre este tema. El punto de que Jesús va a morir en la cruz ya muy pronto. Dice el siguiente versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Acuérdate que Jesús ya les había dicho a los apóstoles de que Él iba a morir muy pronto en Jerusalén. No lo entendieron, estaban todos confundidos, y ahora está Él hablando con dos personas ahí sobre el mismo tema. No sé qué estaban diciendo, no sé si estaban oyendo exactamente lo que estaban hablando, pero bueno, evidentemente sí sabíamos todos y ellos que era sobre este tema de su partida en Jerusalén, de la muerte próxima que venía de Jesús. Ahora, ¿por qué Moisés y Elías fueron escogidos para este encuentro de transfiguración? Y podemos poner varias razones el por qué ellos fueron escogidos. Yo creo que ya tenemos suficiente conocimiento del Antiguo Testamento para saber quién fue Moisés. ¿Quién fue Moisés? El gran caudillo de Israel que sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, ¿no? Un gran hombre, un gran líder de Dios. ¿Y quién fue Elías? El profeta de profetas,
el gran poderoso profeta en los tiempos más oscuros, en donde ya el reino se había dividido en dos, y había muchísima maldad, y él realmente estaba luchando solo, casi solo, para Dios, ¿no? Contra una serie de religiones idólatras y blasfemas que no deberían de existir en el pueblo de Dios. Procedía a ser un hombre muy importante, ¿no? Y yo creo que esa es una de las razones del por qué tenemos a estos dos hombres en este momento allí. Sus vidas fueron excepcionales. Un gran líder, libertador, y un gran profeta que guardaba las cosas de Dios con mucho celo, ¿no? Pero no solamente eso, podríamos decir también que sus muertes fueron muertes muy especiales. Uno de ellos no vio muerte. ¿Quién de ellos no vio muerte? Elías. ¿Por cómo se fue? ¿Cómo se fue? Dice la palabra de Dios que Dios se lo llevó en un carro de fuego al cielo, ¿no? Y que no vio muerte. Es uno de las dos únicas personas que se fueron al cielo sin ver muerte. ¿Quién fue el otro? Enoc. Enoc fue la otra persona que no murió, se lo llevó Dios al cielo sin morir. Porque un día eso va a pasar con muchos cristianos que estén en la tierra. Cuando Cristo venga, Él arrebatará a los cristianos sin morir. Entonces es un simbolismo. Dos personas les pasó eso. Uno de ellos fue Elías, ¿sí? Entonces su desaparición de la tierra fue un poquito espectacular. Y la de Moisés también. La de Moisés dice que él subió al monte Nebo a morir, porque Dios le dijo que yo iba a morir, y nadie supo dónde murió. Dice la palabra de Dios que Dios mismo lo escondió. Y quién sabe dónde habrá quedado el cuerpo de Moisés enterrado. Ese sí estaba enterrado, pero no sabemos dónde. Vamos a leerlo. Está en Deuteronomio 34:6, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 34, Deuteronomio 34, 6. 34:6. Empezando en el 5, Deuteronomio 34:5 dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Sí? Bueno, tú me preguntarás, oye, ¿y por qué tanto misterio en su tumba? ¿Por qué crees tú que Dios lo enterró para que nadie supiera dónde se había sido enterrado? Para que no lo hicieran un ídolo, porque era un hombre tan importante que seguro que le ponían veladoras en 3 días, ¿no? No quiero nada de eso. ¿Sí? Inclusive si vamos a Judas, que es el libro anterior a Apocalipsis, el libro anterior a Apocalipsis, creo que es Judas 8, porque nomás tiene un capitulito ese libro, el último, antes de Apocalipsis está Judas. Déjame ver si es Judas 8. 9. Judas 9 dice, Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Entonces hubo una batalla entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés, porque Satanás quería tenerlo. Ay, pues yo lo puedo usar muy bien, hombre, yo le pongo ahí estampitas y le pongo agua bendita y no sé qué, y entonces adoramos ahí a Moisés. No, señor, no lo dejó Dios. Entonces también tuvo una muerte diferente, una muerte excepcional. Y yo creo que otra razón, la tercera, es que ellos representan la ley del Antiguo Testamento. Constantemente se habla de la ley de Moisés, este es el Antiguo Testamento. Y Elías, ¿verdad? Pelea por la ley de Moisés constantemente allí cuando las cosas están muy mal.
Entonces yo creo que por eso se seleccionó a Moisés y a Elías para que estuvieran en este encuentro con Jesús en la transfiguración. Dos muy importantes personajes, ¿sí? Entonces hemos visto la transformación, hemos visto la asociación y ahora vamos a ver la sugerencia, porque pasa una cosa rara aquí en los siguientes versículos. Si nos regresamos aquí a Lucas 9. Lucas 9, dice la palabra de Dios en el versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él, ¿quiénes son los que estaban con él? Pues había dos personas más, ¿verdad? Juan y Santiago. Y dice que Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. No es que sean muy dormilones, pero probablemente hubo una involuntaria necesidad de sueño. A lo mejor Dios mismo lo causó para que ellos estuvieran en sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Entonces ellos despiertan y de repente ven algo muy raro, un Jesús transformado, estos dos varones que dice Jesús que uno es Moisés y otro es Elías, en una plática también muy peculiar. Están viendo todo eso y claro, Pedro no podía dejar de hablar, ya sabes que siempre tiene que meter su cuchara, y aquí en el versículo 33 dice: y sucedió que apartándose ellos de él, de Jesús, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Bueno, era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, y entonces se hacían unas enramadas o un lugar, las cabañitas de ramas, para un memorial de lo que había sucedido en el desierto cuando vivían en tiendas. Y entonces dice: pues voy a hacer eso para ti y para el otro, para que ustedes estén aquí, porque ya el reino va a empezar, tú vas a ser el Mesías y nosotros tus seguidores, y entonces todo va a estar padrísimo. Y otra vez él está con la idea de que no es por ahí, ¿no? Pero bueno, él en su afán de que realmente sea lo que se está esperando, que el Mesías ya empiece a reinar, ¿no? Dice aquí la Biblia que no es no sabiendo lo que decía. No entendía todavía que Jesús primero tenía que morir antes de que la gloria de Dios fuera totalmente para la tierra. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la noticia de la muerte de Cristo los había asustado tanto y que ellos seguían pensando en el reino del Mesías. Pero no es así. Y mira, este evento de la transformación marcó la vida de estos hombres. Tanto que vámonos a segunda de Pedro, porque ahí vemos muchos años después como Pedro todavía habla de lo que él vio en la transformación de Jesús y cómo no se le olvidaba. Segunda de Pedro, casi el último, muy atrás, casi uno de los últimos libros de la Biblia, Ricardo, quizá el tercero o cuarto antes del último. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está hablando de la transfiguración. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada en el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces se acuerda perfectamente Pedro de, qué sé yo, 30 años antes, de esos momentos, de ese día
cuando vio a Jesús totalmente transfigurado. Yo no sé si tú has visto a Jesús transfigurado. Yo no sé si tú has visto a Jesús. Bueno, quizá con nuestros ojos no lo hemos visto, pero con nuestra vida diaria, con nuestra experiencia, como vivimos con Él, ciertamente lo vemos. Este lunes que estuvimos ahí con Marcela, para mí, perdóname, pero fue una transfiguración maravillosa. Yo veía así como que de repente salió el sol de nuevo, aunque era media tarde. Y el rostro de ella, yo lo veía rico, sabroso, como que ella también estaba deleitándose en lo que estábamos compartiendo de Jesús, ¿no? Yo creo que esa es una experiencia que nosotros vivimos. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que cuando Moisés estuvo con Dios en el monte, recibiendo las tablas de la ley, y regresó, él no se fijó, pero su rostro resplandecía. Y la gente se la quedaba viendo. Oye, ¿qué te pasó? Seguro que no te pusiste crema, tienes súper quemado. No, más que es un rojo, ¿no? Dice que se tuvo que poner un velo para que ya la gente dejara de verlo, ¿sí? Porque cuando tú estás con Jesús, tienes ese rostro hermoso, ¿no? El rostro hermoso del cristiano que ha pasado tiempo con Jesús en la mañana, que habla de Él durante el día, que está compartiendo con otros. Ay, es un rostro bonito, es un rostro rico. Este miércoles tuve un desayuno ahí en el club con una persona y me decía, bueno, me dijo que iba a venir, no pudo venir hoy. Me dijo, me da mucho gusto desayunar contigo porque tú proyectas paz. No sé. Bueno, todos los cristianos lo hacemos. Hablamos de Cristo y estamos pasando algo rico. Hay tantas personas tan agobiadas y con tantos líos y todo eso, ¿no? Como que estamos viviendo la transformación, la transfiguración de Jesús. Pues a diario ahí con Él. Lo llevamos con nosotros y estamos hablando de Él con otras personas y nos resplandece el rostro, como el rostro de Moisés que resplandecía, ¿no? Así es. Bueno, la cuarta cosa, hemos visto la transfiguración, hemos visto la asociación, hemos visto la sugerencia de Pedro, es la revelación misma de este Cristo transfigurado, de este Cristo glorioso que va mucho más allá de ser un Jesús humano. A veces lo queremos pintar, inclusive en las películas. Ay, ¿cómo lo voy a pintar? ¿Cómo será Jesús? Alto, bajo, ojos azules, ¿cómo será? Y como dijo alguien, pues ni tan blanco como tú, ni tan negro como yo, ni güero y medio moreno, y medio alto y medio bajo, como cada uno de nosotros, ¿sí? Como esta persona que recibía el evangelio de otro preso, estaban ahí los dos presos y uno le predicaba al otro de Cristo todo el tiempo. Y un día le pregunta, oye, ¿y cómo es este Cristo del cual tú hablas? Y le dijo, pues como yo. Entonces yo quiero, porque yo he visto como tú tienes paz, y tienes tranquilidad, y tienes fuerza en tu vida diaria. Pues entonces yo quiero esa clase de Cristo, eso es lo que yo quiero. Y es verdad, cuando las personas nos preguntes, pues le dices, pues como yo soy cristiano, un pequeño Cristo. No soy Cristo, ¿no? ¿Verdad? Pero puede haber algunos rasgos que tú puedas ver de Cristo. ¿Sí? Y aquí vemos la revelación, el número 4, que son los versículos siguientes, del 34 al 36 de Lucas 9. Mientras él decía esto, mientras Pedro hablaba, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y hasta ahí. ¿Sí?
Entonces, mientras Pedro está hablando, dice la palabra de Dios que Dios lo calla. Espérame. Tengo cosas más importantes que decir. Entra una nube y en medio de la nube habla Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Este es el que dice ser Dios mismo, el Cristo vivo que también nosotros tenemos individualmente, cada uno de nosotros. Bueno, dice la palabra de Dios que los apóstoles se quedaron sorprendidos. Yo no creo que ellos entraron en la nube misma, tenían mucho miedo, oyeron todo esto, y cuando finalmente así como que, bueno, ¿qué hacemos? Ya se había desaparecido todo, y vieron a Jesús solo. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ellos callaron, no dijeron nada, ¿verdad? Y además dice aquí: y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Por qué? ¿Por qué no dijeron a nadie nada de lo que habían visto? Bueno, porque Jesús les dijo que no lo dijeran. Aquí no dice, pero si nos vamos al paralelo, está en Mateo 17:9. Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Dice que ellos callaron, obedecieron, no le dijeron a nadie, y ahí hay razones muy lógicas de por qué también, pues mejor no decirlo. Uno, porque nadie les iba a creer. Esa es muy sencilla. Si no lo creían, dijo a Jesús ahí haciendo milagros, pues tampoco les iban a creer. Pero además empezarían a tener pues una serie de leyendas como para incitar a la turba a que hicieran a Cristo Rey, que ya lo habían hecho varias veces, y que entonces iba a armar más la bronca con los romanos, que eso es lo que Cristo no quería, que lo hicieran rey y mejor se retiraba. ¿Te acuerdas ahí en Juan 6:15? Vamos a leer lo que es exactamente lo que pasa, que tratan de hacerlo rey, porque él multiplica los panes. Dice Juan 6:15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces él no quería que esto sucediera, no quería trifulcas, él quería morir en el momento exacto cuando él cumpliera su misión y no antes. Entonces también por esto les dijo a los discípulos que mejor no hablaran de esto. Y yo creo que la razón principal es de que, pues, ¿para qué hablar de esto si no tiene ningún sentido hasta que Cristo resucitase de los muertos? Porque era importante que primero pasara la cruz y luego viniera la gloria del Cristo transformador que transforma vidas humanas. ¿Sí? Ricardo hablaba, Minerva hablaba de cómo Cristo ha estado empezando a transformar sus vidas. Nosotros mismos, Vero, Diego, yo, Rita, hablamos de cómo Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas, ha habido cambios muy bonitos en nuestras vidas. Pero esto sucede porque el Cristo muerto por nosotros, ¿verdad?, resucitó, y nosotros nos apoderamos de esa muerte para que nuestros pecados fueran perdonados y que venga una nueva vida transformadora en nuestra vida. Y aquí Cristo vive, el Cristo transformado, el Cristo de esta transfiguración vive en nuestro corazón y está haciendo cambios constantes en nuestra vida. No podría ser si primero no hubiera muerto por nosotros en la cruz. ¿Sí? Así es. Pues ahí tenemos este pasaje tan enigmático, tan bonito, tan de mucha doctrina realmente, pero también muy práctico, de la transfiguración. Y yo quiero preguntarte si tú has experimentado a ese Cristo transfigurado en tu corazón, que va cambiando tus pasos, que va cambiando tu vida de día en día. ¿Sí?
Vamos nosotros llevando nuestra Biblia, hablamos con una persona, hablamos con otra persona, les decimos de Cristo. No necesariamente aceptan nuestro mensaje, pero seguro que sí ven algo diferente. ¿Lo ven? Y se les graba, mira, ahí viene esta persona que habla de Cristo, ahí viene esta persona que trae su Biblia siempre con él. De alguna manera, yo veo una diferencia muy grande entre esta persona y los demás. Y de vez en cuando sí hay personas que escuchan, y sí hay personas que quieren, y vienen a los pies de Jesús, como lo hicimos también nosotros mismos. Pues que este pasaje sea tuyo, que este pasaje sea el Dios, el Cristo transfigurado que está viviendo en tu corazón y está cambiándote de día en día. Un poquito aquí, otro poquito acá, otro poquito acá, y con los años haciéndote más y más como Él, apoderándonos de ese gran título que es ser cristiano. ¿Sí? Este es el pasaje de la transfiguración. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos muchas gracias por la vida transformada que tú prometes a todo aquel que le entrega su vida a ti, Señor. Tú entras a su corazón, le das una Biblia abierta y poco a poco transforma su vida de gran obscuridad a poderoso resplandor. Una vida llena de miseria y vacío a una vida abundante y maravillosa con Cristo. Y además con un boleto de vida eterna, irrevocable. Y te damos muchas gracias por eso, Señor. Que tú un día te acercaste a cada uno de nosotros y nos diste eso, esa transformación, ese Jesús transfigurado, ahora viviendo en nuestro corazón. Y te pedimos que pues sea nuestra labor de ir a otros y llevarles ese mensaje, para que ellos también tengan lo mismo. Que Cristo habite en sus corazones, que tengan, que se apoderen de la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.